Hola, hola. Sí, señores. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos una vez ¿Cómo están? más. ¿Cómo Aquí están? a ¿Cómo están? 5. Ah, no ¡Viva! ¡Se vivan todos! Hay que prender el micrófono. Yo no sé por qué no avisan que toca prender el micrófono. Es de decoración. 5 consejos, solo un camino. 5 miradas, solo una verdad. 5 experiencias, solo una vida. Solo por uno, porque somos 5 por 1, 5, 5. 5 por 1, 5, 5. 5 por 1, 5, 5. 5 por 1. De malas, ya no aplaudo. Ya no aplaudo. Es que este es el cuarto saludo. Tomás 38. Lo más difícil es arrancar, ¿no? Definitivamente. Bueno, una vez más. Estamos aquí, nos alegra mucho saludarlos. Estamos aquí en 5 por 1 y antes de que ustedes hagan el comentario, ya sé, porque lo primero que ustedes hacen es contar, ¿no? Entonces, 5 por 1. Pero si hay 4, si habemos 4 en este momento, Habemos 4. porque por motivos personales Sergio no pudo acompañarnos en esta grabación, entonces Sergio, te extrañamos un montón. Eso. Saludes. Nos vas a hacer mucha falta en estos capítulos, pero bueno, todos te mandan mucho amor, por favor, mándele amor, mándele corazoncitos. Y de todas maneras, hoy tenemos a nuestro quinto invitado, que es Ruperta. Ruperta. ¿Cómo estás, Ruperta, ¿cómo te va? Bienvenida. Sin palabras. Sin Excelente. palabras. Entonces, bueno, Bueno, ¿qué onda? ay, saludamos como siempre, ¿no? Como Qué siempre, pena. Como como siempre. siempre. Hay que saludar como siempre a nuestro background. Tenemos aquí a nuestra directora Mafe, a Iván, a Juan, que es el que hace posible que Es. ustedes nos escuchen, El que me hizo Es. grabar 3 veces el inicio. porque no prende el Juan. micrófono. Y hoy tenemos la visita y la compañía especial de Aleja, que está aquí acompañándonos. ¡Bravo! Aleja de Abril. Aleja, gracias por estar acá. La mamá de Abril. Y como siempre, La alguien hija que nos... mía. que nos Ay. alguien Mi que siempre... esposa. No, perdón. ¿Quién es lo que tiene que aguantar la esposa todos los días? Ya vimos lo del payaso que y a empezaba propósito. y ya sabemos que es la segunda cosa. Y a propósito, alguien que siempre está ahí también atrás apoyándonos, sí. Conexión Radio 20, 20, gracias. Conexión Conexión Radio Radio 20, 20. Gracias. por favor, Te entra pega al también, cielo. Te conecta Te con el conecta. cielo. te conecta, pega el cielo, porfa. Vea que yo, la verdad, cuando hicimos lo de la promoción de Conexión Radio 20, yo dije, te pega al cielo y eso es de la Mega. Sí. Me tocó editarlo y hacerlo. Editen esto, por favor. Bueno, igual van para el cielo, igual. No, muchas Pero sí, gracias, muchas gracias por el también apoyo. entran a la página de Conexión Radio 20, toda salúdenlos la también, programación. apóyennos, tienen Buenísimo. programación muy linda también, entonces también bríndenle amor. Venga, a y ellos. otra cosita que me parece importante, no sé si hoy nos ven un poquito diferentes, pero es que estamos estrenando uniforme. Tenemos uniforme de 5 por Uniformado. 1. Parece de la vuelta. Qué La bárbaro. vueltica. Ay, ya, No, usted fue el que lo diseñó. El logo, Ay. Miguel. O sea, no. Una eternidad más tarde. El nombre. Además, usted fue el que lo dice. Oiga, ya Soy un hombre llevamos como casado nomás. otra vez 7 minutos de introducción y nada que Hagámosle, arrancamos con el tema. hagámosle. Gracias a Empecemos todos, con gracias a el todos. tema. Gracias. Hoy vamos a hablar un tema algo escabroso, algo complejo. Un tema que me parece que es uno de los más difíciles de hablar. Y empezamos con esta pregunta. ¿Dios habla? Bueno, hay una versión de la Biblia que la Dios habla hoy. A mí me gusta esa versión. Pero ¿Dios habla? ¿Dios habla hoy? Sí, ¿Sí? ¿Te ha hablado hoy? ¿Te ha hablado? sí. ¿Sí? ¿Tú qué? Segunda pregunta. ¿Reina Valera? ¿Contemporánea? Sí, Dios habla. Claro que sí. Dios habla. Listo, Dios Todos habla. los días. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y usted cómo sabe cuando Dios le ha hablado? Y ese es un tema, esa es una ese pregunta. tema Entonces, severo. a ver, dime, ¿Dios te ha hablado? Sí, ¿Qué cosas te ha hablado? ¿Puedes decir alguna? Dios me dice que no las cuente. Ok. Dios me dijo que no están listos para esta revelación y no la van a ver. no, a ver. Voy a colocar un ejemplo así, pasó hace mucho tiempo. Nosotros con mi esposa estábamos, más o menos recién casados, estábamos diciendo, bueno, ¿será que empezamos a mirar si vamos por el apartamento o si vamos por un carro? Entonces empezamos a orar. Decíamos, bueno, vamos a ver para qué, oremos a ver si nos metemos más a uno que al otro. Tal.
Y duramos orando, no sé, un par de semanas, no recuerdo cuánto. Y de pronto, un día llegamos a la iglesia y una de las pastoras de la iglesia se me acercó y me dijo, Richie, yo no sé ustedes qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están haciendo, pero el Señor me dice que les diga lo siguiente, y es un carro. Métanle al carro que después viene la casa. Uy, ese día quedamos como, wow, o sea, tremendo, fue algo bastante bonito. Nos inquietó bastante realmente, pero fue muy chévere. Entonces, es uno de los ejemplos. ¿Alguien quiere contar así alguna otra experiencia? Sí, pues es que pasan como tantas cosas. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay una predicación o un momento en el que uno está en la iglesia y es como si el pastor hubiera escuchado la oración del día anterior. Entonces, la palabra de Dios dice que, pues, que Dios es espíritu. Y yo creo que él habla realmente de muchas maneras. A veces puede pasar así, que llega alguien con una palabra súper puntual. Pero a veces también pasa eso, que no sé, coges un libro o un versículo muy específico y es que es tan claro para el momento que estás viviendo que es imposible que no sea Dios el que te está hablando, porque nadie más va a conocer eso. Y me pasó muchas veces. También cuando yo estaba orando para casarme, sí, como para saber, ¿es el momento, no es el momento? Recuerdo abrir la Biblia, o sea, como tener como el versículo, digamos, en mente muy específico, ir hasta allá y leerlo, y era como realmente la respuesta literal a lo que estaba preguntando antes. Y a otras veces siento que también es como, casi como una intención, que se siente como en el espíritu, y es como que creo que es por aquí, por así decirlo, como siento que el Señor me está guiando en esto específico en mi vida, que me está hablando de esta manera y te lo va confirmando con otras cosas, porque no siempre es como que sí, súper puntual. Pienso yo, considero yo. Sí, bueno, puede que muchas veces no sea puntual, pero otras que sí. Yo me acuerdo hace muchos años estaba en la universidad y Dios me dirigió hacia un punto en un centro comercial, no me acuerdo si era un cajero, una cabina telefónica, algo, y me encontré 2.000 pesos y era justo lo que necesitaba para el bus. Ya, básicamente, en esa época me pasaron muchas de esas situaciones, que Dios me dirigía a algo específico. O no sé, como cuando tú sientes también o que es por acá, por este puente, o que te vas por esta vía, o que tomes este bus. De pronto esas cosas prácticas a mí sí me pasaban mucho en la vida diaria, que Dios me hablaba. O sea, sentía que Dios me guiaba. O que a través de una persona también me decían, oye, no, vete por tal lugar. Y efectivamente ese era como el mejor camino. Entonces yo lo tomaba también como la guianza de Dios. ¿Puede ser lo que estás preguntando? Bueno, Daniel dijo algo interesante, ¿no? Que es que uno tiene como el sentir, ¿no? Como uno como que Sí, la tiene palabra una, sentir ahí. tiene uno como venga, quiero hacer tal cosa, siento que tengo que hacer tal cosa, y cuando uno lo hace, pasa, ¿no? Sí, pero yo sí quiero aclarar que no es algo emocional, porque todos sentimos todo el tiempo muchas cosas y uno puede sentir algo, ese es realmente el tema. pero es cuando de verdad, o sea, tú dentro de lo que sientes que no eres tú y que de verdad es algo muy profundo que te está guiando. ¿Sí? Sí, es como... No sé si me hice entender. No, sí, Siento totalmente. que sí. Totalmente. Sí, es como, se le dice como sentir, por así decirlo, pero es como ese... La corazonada. Sí, como algo dentro sentido arácnido. al espíritu, que incluso a veces es contrario a lo que estás sintiendo. También. O sea, muchas veces, no sé si les ha pasado que es como, creo que el Señor me está llevando a esto, pero yo estoy sintiendo una cosa diferente. No sé, me pasó alguna vez en un Transmilenio que estaba al lado de una muchacha que estaba muy triste y era como, tiene que hablarle ya, o sea, háblele de Jesús ya, pero yo no quería hacerlo. O sea, era como, no, tengo nervios, ¿qué le va a decir? Me va a rechazar. Pero era esa sentir, entre comillas, de tengo que decirle. Entonces, a veces están conjuntos, por así decirlo, y a veces no. Sí. Bueno, yo creo que es un tema porque hay mucha gente que siempre me pregunta, bueno, ¿usted cómo sabe que Dios le está hablando? Entonces, porque, por ejemplo, cuando uno habla con una persona en conversa, la persona lo primero que le dicen es, eso es usted, eso es su impresión, su intuición, y bueno, la fe que le tienen al cerebro, que es una fe grandísima, que creen que todo es mental. ¿Cómo puedo estar yo seguro que estoy escuchando a Dios? O sea, ¿cómo, no sé, digamos, y voy a abrir un poquito mi corazón aquí, ¿no? Uno de las dos de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, una fue cuando me casé, la otra fue cuando dejé la carrera, y yo oraba, y había gente que me decía, pero ¿cómo está seguro que lo que está haciendo es de Dios?
Por ejemplo, en el caso cuando yo empecé a salir con mi esposa, yo me había propuesto no tener relaciones, no tener novia, no tener pareja, porque ya había salido de unos noviazgos. Y yo dije, yo solo me quiero enamorar de la persona que Dios me diga. Y una vez estaba orando, el Señor me dijo, invita a tomar a Mafe un café. Y yo, no. Mafe era casi que una discípula, entre comillas. ¿Ella sabe? Y yo, no. Sí, claro, siempre le contaba. ¿Tú sabes Y todo yo esto? duré un mes orando y el Señor me decía, invítala a tomar café. Y yo, no. Y no quería. No, yo no quería. Porque pues yo tenía... Mafe es tampoco, menor, Mafe es un ahí está poquito haciendo menor caras que de yo. que no. Mafe es un poquito menor que yo. Y yo le ponía muchos problemas. O sea, yo decía, ay, no, pues, yo soy mayor que ella. Pero menor, pues, unos añitos nomás, unos 6 añitos nomás. Entonces, 20 y yo decía, años. no. Y yo no quería. Y cuando le dije, bueno, pues sí, la invité a tomar un café y me di cuenta que me gustaba y todo esto, bueno. Pero entonces había gente que me decía, ¿usted cómo está seguro que eso es Dios? ¿Ustedes cómo están seguros, por ejemplo? Bueno, ahí creo que me estoy repitiendo. Y es... hay confirmación por la palabra. Porque el Espíritu Santo nunca va a estar contrario a la palabra. Y pues Dios no te va a decir como, divórciate y ahora cásate con ella, porque, así lo sentiste hoy. Puede ser la indigestión y no el Espíritu Santo. Entonces creo que eso es uno. También hay personas de fe, hay personas que llevan mucho tiempo escuchando al Señor y creciendo en la palabra, y creo que ellos le pueden a uno dar un consejo o una confirmación muchas veces de eso. Y básicamente creo que pueden ser esas dos cosas. Yo pienso que hay una clave, pues para mí, es que, como lo que creo que tú ya lo dijiste, como que le da paz a uno en el corazón. Pero esa paz, vuelvo y digo, no es un sentimiento, no es como que me siento bien con esta decisión y entonces por eso la quiero hacer. Porque si no haríamos lo que sintiéramos y pues nos pelotamos por todo lado. Es como una seguridad también que se siente. Y también yo lo confirmo con que todo lo que hace Dios es bueno. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Va a ser bueno para ti y bueno para otros. Entonces, si yo veo que lo que voy a hacer, si edifica, si es productivo. De hecho, eso es otro versículo también de la Biblia donde dice que en todo lo bueno pensemos, en todo lo productivo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que ayuda a otros. Digamos que se supone que es algo como muy lógico, ¿no? O sea, yo no voy a hacer nada para mal de mí o mal de otros, pero a veces tomamos muy malas decisiones. Entonces me parece que eso es una buena confirmación. Poder mirar qué tan provechoso es y si me está dando seguridad eso o no. O yo hago un ejercicio, y qué pena que me alargue, y es pesar las cosas. Entonces, como en una balanza, 50-50, o qué tan provechoso es esto versus qué tan no provechoso sería. Y obviamente cuando yo veo el mayor porcentaje, pues le hago. Ya, básicamente es eso. Aunque eso puede ser bastante subjetivo también, ¿no? Porque, claro, si yo veo que es muy provechoso, pero eso no es lo que debe ser al respecto de Dios, pues Sí. toca mirarlo. Pero me quiero quedar con la primera parte que dices, y es el tener paz. O sea, si definitivamente uno tiene paz, pero que sea una paz genuina. ¿Sí? Porque muchas veces yo tengo paz dependiendo quién me lo diga. Y ahí también juega un papel bastante interesante. Si, por ejemplo, no sé, voy a hablar locuras. Un amigo me dice que sí, pero el pastor me dice que sí. Yo prefiero hacerle más caso al pastor porque me lo dijo porque es pastor. Y ahí juega un papel bastante interesante la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Pero definitivamente la paz que nosotros tenemos, porque a veces nosotros decimos, esto me da paz, pero por dentro hay un alguito que dice, pero ¿y si no? Entonces quiere decir que si no hay una paz completa, pues es algo que de pronto no puede fallar. Y si yo termino haciendo cosas solo por hacerlas, a ver cómo me va. Ojo, porque la palabra del Señor también dice acá, mis pensamientos son mejores que los tuyos y mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces, entendiendo eso, nosotros debemos es abandonarnos en Él y confiar. Lo que dice también la palabra de Dios, que sus planes son de bien para darnos el fin que esperamos. Bueno, ¿y algunas han recibido una palabra de Dios que ustedes en algún punto dicen como que no? ¿Como que esto no era de Dios? ¿Les ha pasado Una alguna vez? palabra que no es de Dios. Una palabra O- sí, porque o- si es una o sea, palabra de que- Dios, Que sí era del Señor, pero pensábamos que no.
Sí. No, al revés. Que arrancaron y después dijeron como, uy, ¿será que sí? Y alcanzaron a dudar. ¿Y qué les dio como otra vez la confirmación de eso? Porque también en muchos casos, como lo que creo que es el caso que dice Javi, que hay gente que ha actuado, yo en algunas ocasiones actué en fe y actué a hacer cosas creyendo que era algo que me decía Dios y después de estrellarme me daba cuenta que no era algo que me estaba diciendo Dios. Los dos casos les ha sucedido. Sí, estoy pensando, es como en uno puntual. O sea, por ejemplo, les voy a... Pensando, como dices Yo tú. voy a hacer- Pensando, sí. en ese creo que voy a hablar muchas cosas de mi vida. Y es que, bueno, como les dije, bueno, una de las decisiones más duras que yo tomé fue haber dejado la carrera, que hasta el sol de hoy mucha gente se cuestiona si eso era de Dios. Hay gente que me dice que eso no era de Dios, haber dejado. Yo dejé la carrera de ingeniería electrónica aproximadamente en el 9º semestre y me dediqué a estudiar música, me dediqué a hacer teatro. Y mucha gente me dice que eso es una locura, que eso no es algo de Dios, que Dios es un Dios de orden, que Dios nos llama a que todo lo que iniciemos terminemos, etc. Y hay momentos, yo voy a ser muy sincero, hay momentos en los que yo me siento y le he dicho a mi esposa, ¿será que sí o me lo inventé todo? ¿Será que sí o la embarré? ¿O fue de pronto que vi una película hindú que me impactó mucho que se llama Tres Idiotas y que psicoseaba con esa película? Véanla, si la ven. Recomendada. Que tiene que ver mucho con eso, con el fin de la carrera. Y algo que incluso a veces hablo con amigos muy cercanos y les digo, no, yo aquí la embarré, yo creo que esto no es de Dios. Y siempre pasa algo muy, muy, muy maravilloso y es que en los momentos que más dudo de eso, de una u otra forma, gente sin conocerme ora por mí, habla de eso. Digamos, hace poquito me pasó, yo estaba bastante triste, bastante achantado porque no estaban saliendo unas cosas como las había planeado. Dice, bueno, señor, pero ¿qué me puse a hacer? Un poco de cosas. Y estábamos en la iglesia y una señora con la que hemos hablado, saludado, pero no hemos tenido un contacto muy personal. En un momento de oración, el pastor dijo, bueno, si usted siente orar por alguien cercano suyo, si usted es líder y tiene la intención de orar por alguien, ore. Yo estaba sentado, estaba llorando, estaba muy, muy triste, estaba orando y estaba confrontándome en cuanto a esta palabra. Dije, no, yo me inventé esto de dejar la carrera, yo me inventé de hacer lo que hago. No, esto no fue algo del Señor. Las cosas no están saliendo como quiero. Y llega esta señora, a propósito de Sandrita, un abrazo. Si estás viendo. Sandrita, ¿sí? Sandrita. ¿Estás viendo esto? Te quiero Es que la mucho, confusa como tu Sandrita. Magnolia. No, ya para mí es bien especial. ¿Cómo llama? No, ¿Cómo y llama? lo curioso es eso, que ella nunca hemos sentado a hablar de esto. Y ella me abrazaba y empezó a decirme algo referente a eso. Empezó a decirme algo que fue muy puntual. Fue muy puntual. O sea, yo creo que ella ni siquiera lo entendía, tal vez porque me lo decía, pero yo sí. Entonces eso para mí fue no me lo inventé. Y a eso voy. O sea, ¿en qué punto de sus vidas sí les ha pasado algo que ustedes han hecho y no ha sido de Dios? Y han hecho algo que creen que tal vez se equivocaron y Dios vuelve y les confirma. Yo no sé, perdón, yo no sé si... Yo creo que esto hasta puede ser muy general, pero el matrimonio mismo. El matrimonio mismo es una decisión que se sigue tomando y se sigue tomando. Y hay momentos en que es difícil. Es en momentos en los que parece que hay una temporada en la que no nos estamos poniendo de acuerdo, una temporada que está siendo Aprovechando que dura. Sonia no vino para decir de eso. No, claro que no. No, porque pues ella vivió conmigo todo ese mismo proceso. No es como que yo lo estaba pensando y ella no sabía nada. Al contrario, ella fue la que más agarró para decir sí, el Señor nos unió. Y es precisamente eso. Uno, que las emociones empiezan a chocar mucho en ese momento. Así como el Señor habla, hay muchas voces en el mundo, el diablo también habla, entonces te va a poner opciones más rápidas, te pone opciones que no es como, ay, no, fui tentado con otra mujer o algo así, no. Estoy hablando de, uy, tu vida sería mejor si no, o qué pasa, tú puedes salirte de ahí, o ese tipo de pensamientos que van a estar contrarios, muy sutiles, pero contrarios a lo que el Señor te ha hablado. Y lo que a mí me o sea, lo que nos siguió uniendo fue, uno, es cogernos de la palabra de, bueno, somos un nudo de 3 dobleces y 2 estábamos caídos, seguimos agarrados de uno. Y él fue el que nos siguió levantando y al levantarnos y cuando se bajaron todas esas emociones, volvimos a decir, oiga, el amor que nos tenemos es lo que hemos decidido y digamos que ahí la temporada cambió y fue mucho mejor. Entonces creo que una cosa es eso, como esos planes o esos proyectos o la familia o el matrimonio
a veces es un momento en el que uno dice, oiga, ¿será que sí era de Dios? Pero si la bendición de Dios no añade tristeza y empiezan a llegar ese tipo de cosas. Y después de que uno pasa y se mantiene firme en la roca, uno termina diciendo, oiga, sí, la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Te amo, Sonia. Eh, Ah, qué lindo. yo creo que una de las cosas también es de pronto, si vale aquí al tema, la duda al llamado, por llamarlo así. Ustedes saben que yo me hacía llamar Tito. Bueno, yo en algún momento estuve mirando la Biblia, entonces dije, quiero tener un nombre artístico y quiero que sea de la Santito. Biblia. Yo todavía lo Entonces tengo en el pasé celular como por- Tito, de hecho. Pasé por Génesis, entonces yo con todo hice la parafernalia, ¿no? Ricardo Orjuela Génesis, no, paila, no suena. Ricardo Orjuela Éxodo, y así pasé por todo, Ruth, Esther y todos. Leviatán, eso también es nombre bíblico. Sí, pero no, como no estaba dentro de los 66, no. Ah, ok, ok. Ricardo Orjuela, segunda de Tesalonicenses y así, hasta que llegué a Tito. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque leyendo 2 versículos rema para mí, que es Tito 1, 9 y 2 del 6 al 8, entendí hace muchísimos años, sin meterme mucho con Dios, que había un llamado a evangelizar. ¿Mm? Pero han sido muchas las veces donde de pronto uno dice, Señor, dime cuál es el llamado porque no sé para qué sirvo. Delante de ti no tengo ni idea qué hay que hacer. Yo he intentado y he querido hacerlo y entonces uno como que empieza a decaer, a decaer, a decaer. Y como que uno es íntimo en eso, ¿no? O sea, me pasó hace poco, incluso en la iglesia donde estoy, y como que en medio de una oración, estábamos iniciando una reunión de liderazgo, y en medio de la oración yo decía, Señor, muéstrame otra vez, dime, confírmame porque no sé, tal como... Y algo que nunca pasa en la iglesia es que el pastor se bajó y empezó a orar, y oró por 3 personas, y una de esas 3 fui yo. Entonces cuando él ora por mí me dice palabras más, palabras menos como... Tú pasaste por un momento difícil, pero ya estás restaurado y tu llamado se mantiene para que sigas evangelizando. Entonces, como uno dice, uff, o sea, tremendo, ¿no? No lo pensaba así, a veces uno Re pensaba específico. otro tipo de respuestas, pues, o algo, pero el Señor sabe en qué momento responder, cómo responder y hacerlo de la mejor manera. Es que por eso la Biblia dice, el Señor sabe cómo hace sus cosas. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Que y ese, en por qué si no momento. saben, eso es un capítulo que pondremos en... Entonces creo que eso ha sido uno de los momentos bien especiales y me ha pasado un par de veces porque un par de veces he dudado. Creo que todos dudamos siempre, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Sí. Es parte de... Y no está mal. Perdón, Javi, quería interrumpir. No, pues es que estaba pensando en, es que a uno le pasan tantas cosas. Sí, uno siempre duda y o sea, hay palabras que como que siempre vuelven a uno. Siempre. Digamos, no voy a contar nada específico, pero hay palabras muy genéricas que siempre vuelven a mí, como el llamado, como te guiaré y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Y hay algo que Dios también me ha repetido siempre, y es que cuando pierdo la visión o pierdo de verdad, me desenfoco en mi identidad, que creo que es otro capítulo, otro tema que hemos hablado por ahí. Dios siempre vuelve y me dice, y de hecho creo que de las 10 o 12 veces que me lo ha dicho, una la escuché audible, la voz de Dios. Eso es otra historia también bonita que después contaré. Pero siempre, o sea, como que siempre es el mismo mensaje. Y siempre llega en un momento de crisis. Entonces ahí yo confirmo que es la voz de Dios. Palabras más, palabras menos, el mensaje es lo que más me importa a mí es tu relación conmigo. El resto va y viene, el resto es añadidura. Tú eres mi hijo. Y digamos que Dios siempre ha venido a recalcarme esa relación. Por encima de iglesias, ministerios, llamados, música, podcast, lo que sea, todo muy bacano. Pero por encima de todo eso, lo que debe permanecer es pues la relación mía con Dios. Entonces, es como tan, a lo que voy y ya concluyo, es como tan constante ese mensaje y en diferentes años y épocas de mi vida que ahí es donde yo compruebo que es la voz de Dios a pesar de mis dudas. Ok, quiero complementar con algo importante, con algo que estás diciendo, que es lo que te pasó a ti, que me parece importante y me parece chévere. Y Javi dice, de pronto en los momentos donde uno está más bajoneado es cuando siente la voz de Dios. Esto no es una generalidad, ¿sí? O sea, porque es importante aclararlo. O sea, no quiere decir que tú tengas que estar en la mala para escuchar la voz de Dios, y que si estás en la buena y si llega Dios a hablarte, entonces tú vas a decir, no es porque estoy bien, ¿vale? Entonces son cosas y así como a Javi le pasó de esa manera, a José le pudo pasar de otra, a mí me puede pasar de otra. Entonces, para que no lo vayan a tomar como una generalidad. Claro, porque me parece pero importante, ¿no? si quieres te complemento ahí.
Les dije que pasó 12 o 15 veces incluso. Pero de esas la mitad, o casi la mitad, han sido en buenos momentos. Entonces en buenos momentos Dios también habla y me dice lo mismo. Listo, te felicito por tu éxito, chévere lo que estás haciendo, pero por encima de todo, mi relación contigo es lo más importante. Súper. Y cuando me va mal, listo, nos fue mal, pero tu relación conmigo es lo más importante. Vea, es que eso que ustedes dicen me acuerdo de una pregunta que habíamos dejado en un capítulo anterior, que no recuerdo cuál fue, pero vamos a verlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo varias preguntas, entonces a cada uno le va a hacer una puntual. Sí, señor. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. pero me acuerdo cuáles son las... 42, Pero me acuerdo cuáles son las preguntas. XL, Está buena. negro, digamos, gris, Ah, la azul. lenteja. Estábamos hablando antes de, bueno, en un capítulo anterior, y estábamos hablando ahorita fuera de cámaras, que había una frase que alguna vez dijimos era, si Dios nos dejaba en visto. O sea, Dios siempre habla, entonces estamos hablando, Dios habla, ¿sí? Pero, ¿quién la quiere contestar? ¿Dios nos deja en visto? Porque esa tuvimos una discusión, bueno, su merced fue que tuvo la discusión ahí con Han visto. la frase. ¿Dios nos deja en visto? ¿Sí o no? O sea, Dios habla, pero hay veces en que Dios nos deja sin hablar, ¿o qué? Bueno, ¿Quién la la responde? verdad es que sí, es que no tengo los versículos, no me acuerdo en este momento, pero sí, o sea, no siempre nos va a responder, o más bien, no siempre nos va a responder de manera inmediata, porque cuando uno deja en visto, por lo general uno deja en visto, pero después puede que a la semana, al mes, a los 2 meses uno diga, ¡ih! Caramba, ¿verdad que tocaba responder este mensaje? O por el contrario, uno en la humanidad dice, yo pensé que ya había respondido. Yo creo que también dependiendo mucho del proceso por el que estamos pasando, puede que Dios no responda de manera inmediata. Y puede que Dios no responda así. Y de hecho, cuando Jesús estuvo en la cruz, le dijo al Padre, ¿por qué me abandonaste? O sea, se sintió solo. Por más que él le pudo haber hablado, por más que él pudo haber sido un buen hijo, obediente hasta la cruz y demás, quedó solo. O sea, lo dejó en visto. Lo dejó en doble chulo azul y él dijo, Señor, ¿pero por qué me dejas así cuando más lo necesito? Pero obviamente hubo una respuesta, hubo una redención, una resurrección, una vida eterna, tal. Listo, todo eso está bien. Entonces, pasó con él, pasó con Jesús. Yo creo que nos pasa a todos. La respuesta es sí, nos dejan visto. No es un atributo de Dios, no es un atributo que nos dejen visto, ojo, y no es una generalidad importante, pero creo que sí puede suceder. Sí, yo quiero agregar algo rápido ahí. Yo creo que Dios, o sea, digamos, diciéndolo así, no nos dejan visto, pero nunca nos deja solos. Sí, creo que hay un proceso a veces para poder darnos la respuesta para que nosotros estemos en la posición correcta para entenderla. Y a veces la respuesta no es la que queremos o no estamos en la mejor actitud para tomarla o necesitamos, no sé, ver el panorama como él lo está viendo. Y creo que eso pasa mucho. A veces no tenemos la respuesta ya, pero Dios sigue trabajando, aunque esté en silencio. Ya. Bueno, Gracias. La otra pregunta. Nosotros hablamos que a veces Dios habla por medio de personas. Sí. ¿Siempre habla por medio de personas? ¿O a veces hay palabras que Dios es un no burro. son... Para hablarle a Balaán. Dios es un burro para hablar, pero en este momento... No. Sonó. Sonó, Dios es un Es, burro. sonó, Dios es. usó un burro para hablarle a Balaán. No, ¿qué es? Sí. Entonces, digamos, en alguna ocasión alguien les ha dicho una palabra que ustedes, o creo que también lo mencionamos alguna vez en un capítulo, ¿no? Que les dijo, ¿Qué no era? esta palabra, uy, yo me la creí de Dios y después me di cuenta, no, esto no es de Dios. ¿Les ha pasado? O sea, que alguien supuestamente me dio una palabra, pero no era de Dios. Sí, pues lo que yo conté, lo de vas a ¿En dónde? sangrar. Sí, ahí está Ah, el sí, era, o sea, y Está eran en unos otro misioneros capítulo. chilenos y si nos están viendo, ya los perdoné. Ignoren lo que no estoy ignorando yo. Y Sí, que es cierto. y supuestamente me empezaron a decir, vas a sangrar y nunca me dijeron nada de... Y eran los misionerazos y huepucha y sabían de todo. Y nunca me dijeron y yo me acerqué como así que vas a sangrar y no es que tú tienes que aprender y vas a sangrar y antes no me di, ¡tin! Me dieron ahí. Yo, es que no sé si de pronto, más que una opinión, sea como una conclusión. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Y de hecho es la esencia de este podcast. Nuestra fe está puesta en Dios, en su palabra y en Jesús. Punto. Claramente nosotros podemos recibir palabras de personas que nos quieren, o revelaciones incluso, profecías y demás.
y eso debemos tomarlo, aceptarlo, pero también revisarlo en intimidad nosotros con Dios, revisarlo en intimidad nosotros mismos con nuestras propias emociones, porque a veces también uno oye lo que quiere oír o recibe la partecita que quiere recibir. De pronto Sí. puede ser una persona que está siendo usada por Dios, pero uno recibe la partecita que quiere recibir, pero la otra como que la olvida o la desecha. Y de hecho la Biblia dice que recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no. O de la Biblia también debemos recibir todo el consejo. La Biblia es el consejo completo de Dios. Entonces a lo que me refiero y como para concluir un poco es, listo, recibamos esas personas, recibamos esas, y sí nos ha pasado, todos hemos pasado, pero de todas maneras meditemos, confrontémoslo con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, con lo que nos está pasando. Y ahí veremos si verdaderamente eso aplica para nosotros, y si venía de Dios o si no. Igual, también hay otra palabra que dice que el profeta, o sea, la revelación se confirma sola. Es decir, pues, si pasa lo que nos están diciendo, pues esa persona sí era de Dios. Si no, pues no lo era. Es muy sencillo. Entonces, es como para concluir y poder aterrizar esos dos puntos. Hace muchos años, una persona con la que estaba saliendo, obviamente mucho antes de casarme, cuando estábamos como mirando a ver si pues íbamos a andar juntos o no, fue muy raro, ¿no? Porque en algún momento me dijo, mira, estoy orando y sí, el Señor me dice que sí, que seamos pareja. Yo, bueno, pero después me dijo, mira, estoy orando y el Señor me dice que no, que terminemos. Yo, Ok. bueno, pero lo raro fue que después me dijo, mira, estoy orando y el Señor me dijo que sí, que definitivamente sí. Y ya después me volvió a decir que no. Entonces yo dije, no, pero venga, o sea, ¿qué Biblia está? ¿Según cuál Biblia está? A que Dios le está orando. Y mira Y fue un tema bastante curioso al respecto de eso, ¿no? Entonces, que algo muy interesante ahí que pasa también es que muchas veces hay personas que no, o sea, escuchan tantas cosas que no saben que están oyendo. ¿Sí? Y por eso siempre... quiero mirar, escuchan tantas voces porque buscan muchas voces. Muchas Exacto, veces. exacto. Pero también está el caso o sea, yo conozco muchas autoridades que dicen cosas que son bíblicas, pero al final de cuentas no están diciendo nada. ¿A qué Como voy? generalidades. Entonces, ¿a qué voy? Digamos, uno ve mucho en las redes, pastores, uno ve muchos líderes que dicen, hoy el Señor te dice que todo va a estar bien, hoy el Señor te dice que vas a tener naciones, hoy el Señor te dice, y ve un otro pastor, y hoy el Señor también te está diciendo que hoy van a venir cambios y van a y siempre está como ese aire, uno dice, pero ¿qué es esto? Esto es, a veces uno hablamos en ¿no? Uno ve esa palabra y uno lee un horóscopo y lo ve igual. El horóscopo dice, Tauro, ojo con esto. Tauro, esta vez puede haber algo mayor para ti, esta vez Y a veces hay líderes, pues sabes que por querer también como que dar una palabra suelta porque sí, empiezan a saltar eso y mucha gente lo acepta como si fuera palabra de ellos. ¿Sabes qué me pasó esta semana? Que vi que ya empezaron con palabras y como con nombres ¿Para el año para el entrante? otro año. Ajá. ¿Sí? Cristianos, o sea, ministerios y demás, en fin, todos muy respetables. Creo que lo hacen con una buena intención, pero como que retomaron, vi en 3 casos que retomaron palabras o cosas de hace como 10 años. Mentiras, más corto, hace como 3 años. Como que reciclaron la profecía, reciclaron el sermón. Entonces, el próximo año es el año de dar fruto al 100%. No sé, estoy poniendo. Pero eso ya lo habían utilizado hace 2, 3 años. Entonces, me quedó la duda. Entonces, hace 3 años no era el año de dar fruto, sino Hace 3 va a ser el Este próximo año año. también. ¿O qué? Claro, pero es que ahí es donde vamos. Pues la palabra de Dios es eterna, y de hecho hay un tatuaje que tiene ahí David que me lo recordó ahorita apenas llegué, que ¿Tatuaje? dice eterno. Ah, sí. Oh my goodness. Eterno. Ya Y les la voy- palabra de Dios es eterna. Entonces, no es que sea año por año y que sea como un horóscopo como nos están profetizando y diciendo, sino que hay cosas generales de la palabra que siempre van a aplicar. Entonces, no tomar las cosas generales como cosas propias, o- como cosas específicas, creo que es lo que tú estás Sí. diciendo, y no utilizar eso de mala manera para engañar a la gente. Ya. Sí, que pasa mucho, ¿no? Bueno, nos alargamos un poquito. La conclusión, ¿a qué va este video? ¿A qué vamos? O sea, ¿a qué voy con esas preguntas y como con esto? Y es porque creo que una de las cosas que más cuesta a veces a uno como cristiano es entender cuándo Dios habla y cuándo no.
Sí, en muchas ocasiones por eso mismo, ¿no? A veces creemos que Dios nos habla a través de pastores. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que Dios nos Sí. habla por medio de personas. Sí. Así como hay personas que te van a hablar lo que se les ocurre y no es de Dios. Hay gente que cree que Dios habla por medio de sueños. Yo soy un poco renuente con eso, pero hay personas hay que les gente habla. que les habla por Yo me sueños. soñé que Elvis era mi tío y me regalaba un Mini Cooper amarillo. Y después me decía, no, mentiras, es para su hermano que no leí nada de matrimonio. Y me puse re bravo. ¿Mi tío Elvis? Ah, Mm. ¿Será que Dios me habló? Amén a eso, hermano. recién yo estaba en la iglesia, recién empecé recién nací de nuevo y todo esto. Yo estaba viendo la película del Rey León. Y cuando Mufasa le habla a Simba, Yo ¿Desde sentí el cielo? sí, desde Uy, el yo cielo, lloré. Yo lloré y yo decía, Dios me está Dios me hablando está por hablando. medio del Rey León. Y había cristianos que me decían, ¿cuál le pasa? Es una película pecadora, pero es que lo que él está hablando de la paternidad me... Entonces, ¿a qué voy? Ya, a mí me pasó con Matrix. ¿De verdad? Matrix. Que te salieras de la Matrix de... No, perdón, pero... Es que a mí me habló... Pero ¿por qué digo que a través de Matrix? Porque nos ponemos a ver, Matrix era una película profunda. O sea, este man, para poder entender el reino, tuvo que morir. Porque mientras él siguiera vivo, él no podía seguir en Oye, eso en va su para otro mundo. podcast. Entonces él tuvo que morir y después de que él murió, volvió a levantarse como un nuevo cuerpo y como un nuevo hombre. Y ahí sí pudo entender todo lo que era el reino y por eso tuvo poder. Ahí les dejo. Eso es para otro Ahí podcast. les dejo A lo mí, que pasó a mí en me Matrix. a mí me pasó con Thor, por ejemplo. Con Thor. Con Thor, en una representación de la salvación y de armar el equipo. Bueno, en fin, eso va Ya, para otro Eso está podcast. interesante. Y claro, ¿a qué punto voy? De hecho, estaba buscando un versículo porque no recordaba la cita exacta. Bueno, es para que la ponemos acá. Es una parte en Hebreos, por aquí. En Hebreos dice? dice que la voluntad de Dios es no tener intermediarios, sino que cada quien, o sea, tener una relación con cada quien y él ser el maestro de cada quien. Entonces, la mejor forma, la mejor respuesta que yo le puedo dar cuando me dice, ¿cómo sé cuando Dios me está hablando? Es, tú tienes que conocer a Dios. Absolutamente. Porque Dios te va a hablar a ti. Sí. No va a haber un profeta, o sea, el profeta en este momento es un ministerio que funciona, pero no funciona como en el Antiguo Testamento. No esperemos que llegue alguien a solucionarnos la vida dándonos una receta. Pues yo soy el profeta y te vengo a decir... Que es lo que buscan muchas personas Sí. en las iglesias, genuinamente yo lo he visto, pero sí buscan como que, ay, es que allá sí me hablan, Allá es hay que allá profecía. hay profecía. Claro, la profecía es bíblica, pero algo muy importante, una regla muy importante es que el profeta jamás te va a decir algo a ti que Dios no te haya dicho antes. Eso es El clarísimo. profeta te tiene que confirmar algo que Dios te habló a ti. Hay una Está frase bueno. que yo utilizo en mis Está conferencias bueno. y es, nadie va a hacer por ti lo que solo tú puedes hacer por ti mismo. O sea, nadie va a tener la relación con Dios que tú debes tener con Dios. Exactamente. Además que Dios le habla diferente a cada persona, pues porque todos somos diferentes y nuestra relación es directa, pero también es diferente. Es decir, la relación, tú y yo somos amigos de David, pero tu relación con David y cómo le hablas y de lo que hablan Claro. no es exactamente igual a cómo yo le hablo y de lo que le hablo a David. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, también Y hay no que quiere respetar decir, esas digamos, no quiere diferencias. decir que entonces Sea a uno mejor lo o quiera, al otro peor, quiera, no. o el otro esté más Sí. cerca. No, Sí, yo sé diferente. que ellos sí se quieren más, pero no, No, importa. yo te quiero Eso un es montón. cierto también. Es la conclusión es, así como hablamos de que la historia se cuenta sola, así como hablamos de que la historia se cuenta sola y que tenemos nosotros que escucharla, para que tú escuches la voz de Dios, solo basta con que tú te acerques y aprendas a conocer la voz, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a nosotros, Dios sigue guiando nuestras vidas, aún en los momentos de oscuridad, en los momentos de duda, Dios sigue hablando. Y la invitación es para que tú mismo seas el que aprenda Solamente tú y tú y tú. aprenda a conocer la voz de Dios. Jesús dijo que mis ovejas conocen mi voz, me oyen y conocen mi voz. Ah, Y sí. no vas a conocer la voz Buen de Dios cierre. si no Buen versículo. pasas tiempo con Él. Así que lo que dice Daniel fue cierto. La palabra profética más segura es la Biblia. Estudia la palabra, pasa tiempo en oración, ama a tu Padre y así es cuando vas a escuchar cuando Dios te habla. Si tienes alguna inquietud al respecto y no sabes cómo es el tema, escríbenos. Que si no podemos responder de pronto alguno de nosotros, uno que otro. O si tienen una palabra para nosotros también, escríbanla. Claro. Dios también habla a través tengo una de... palabra Pero para ti. porfa, escriba. Córtate el pelo. Oiga, chévere. Ya me lo Estuvo corté. chévere. Damas y caballeros, muchas gracias por estar acá. Estamos a postas de nuestro final de temporada, así que no se pierdan Apostas. estos- ¿Apostres? Apostas. ¿Apostres? Rico. Apostres. Rico. Aportas, ¿verdad? Lo dijiste de estén muy apostas. atentos porque vienen programas muy, muy lindos. Y gracias por estar acá, de todas maneras. Y bueno, muchachos, esto es... 5 por 1, 5. Nos vemos. La cara. Estuvo chévere.
A postres. Estuvo bueno, a ¿A postres. postres no van a dar postre ahorita? A postres. 3, 2. ¡Sí! ¡Señores! Arranco con los micrófonos, ¿no? Pero, ¡Que todos, señores! ¡Vamos! para aplaudir. No, no, es que Richie, Sí, no, señores. yo sí. Ok.